Bueno, te presento José María Arce Argos. Bueno, mi referencia personal en todo el tema de los datos, siempre cada uno tiene su propio guru, ¿no? Pues en temas de modelos yo siempre he tenido a Chema, le sigo desde hace muchos años dentro de sus blogs, dentro de sus ponencias, y el hecho de haberle podido involucrar dentro de este proyecto por el segundo año consecutivo, el año pasado vino dentro de una mesa redonda, este año le he dicho que se podía hacer algo más, se podía darnos un poco de su conocimiento sobre el modelato de datos dentro del evento. Así que, bueno, motivo de orgullo mío personal tenerte, Chema, y además te he podido involucrar también en Dama, y esto aún me da más orgullo. Así que nada, te cedo la palabra y cuando quieras. Gracias por estar aquí con nosotros. Ok, gracias a ti por invitarme otro año más. Bueno, en primer lugar agradecer a todos los sponsors y agradecerte la invitación. Para mí es un honor compartir un rato con tanto profesional. La verdad es que me complace, para una persona que lleva tantos años intentando evangelizar y hablar sobre los datos, es grato ver este tipo de eventos porque he visto una evolución brutal de cuando hace años hablamos tímidamente del dato a cómo ahora ha cogido una relevancia importante, cómo hablamos de gobierno, de cómo abordarlo, de metodologías. O sea, la madurez que estamos cogiendo poco a poco, la verdad que es digna de mención. Afortunadamente, todavía nos queda, porque las empresas van a un ritmo más o menos el que pueden. Y bueno, me pediste que hablara un poco sobre el tema de modelados. Hombre, podría decirte que esto es como el patito feo. El patito feo por lo desconocido, porque curiosamente hemos hablado de metadata, hemos hablado de gobierno, de temas que ya hablamos hace un par de décadas. Lo que pasa es que no teníamos el grado de madurez. Y sin embargo, en el tema del modelo, tampoco creo que hayamos evolucionado especialmente. ¿Vale? Al final, todas las empresas tienen necesidades de seguir tomando decisiones, ¿vale? Pero bueno, la realidad es que los sistemas tradicionales que tienen pues no lo permiten. Y muchas veces equivocamos el tener un único sistema con la necesidad o no de tener un modelo. El modelo debe existir, como intentaré ver a lo largo de la jornada, por diferentes motivos, ¿no? Pero es especialmente importante cuando tenemos compañías en las que tenemos diversos sistemas que no se hablan entre sí y que de alguna manera tienen que estar centralizados. Y después, porque si queremos jugar a ser una empresa conducida a través de los datos tienen que tener un papel fundamental. Yo he estado rescatando ponencias de hace más de 20 años y me sorprende porque en algunas organizaciones veo que seguimos sufriendo algunos temas clásicos. Cuando de repente llega un director general y nos pregunta, oye, ¿cuánto ha crecido un producto respecto al año pasado? ¿Cuál es nuestro índice de rotación? O cualquier dato que tengamos, pues al final, depende de quién, contesta una cosa diferente. Y siempre nos planteamos lo mismo, oye, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Vale? Entonces, al final, ¿por qué nos llega a ocurrir esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues, curiosamente, el problema sigue siendo el mismo que siempre. Sabemos qué queremos hacer. Todas las empresas tienen claro qué desean hacer, pero volvemos a caer en el error de cómo lo estamos abordando y cómo, ante la ausencia de un gobierno formal y esos despliegues que hemos ido deprisa y corriendo por silos, etcétera, etcétera, nos están penalizando. Esta diapositiva que veis aquí, no sé ni los años que tiene, pero sigue estando igual de vigente. Cuidado con las trampas, los esfuerzos para extraer, transformar y cargar los datos, observar el mercado, ver qué herramientas tienen otros. No olvidar que un sistema de información, un data warehouse, debe responder a una necesidad de negocio, que es el primer sistema diseñado y fabricado por y para los usuarios finales. No es un problema de tecnología, es un problema de negocio, de cómo queremos entender, visionar, compartir, analizar tendencias, etcétera, etcétera, sobre nuestro propio negocio. ¿Vale? Y encima, si éramos pocos, pues los fabricantes no han ido ayudando en algunos temas porque, lógicamente, estos proyectos que antiguamente eran más faraónicos, que requerían mucho más tiempo, que duraban pues, bastante, pues hacían que la organización fuera lenta. Y al ser lenta, pues han provocado que los departamentos empiezan a adquirir algunos software
que prometen que son autosuficientes, que prometen que no necesitas un modelo en tu vida, etcétera, etcétera. Y al final empiezan a aparecer silos de información. Yo siempre lo cuento como el cuento Asterix y Obelix, el Imperio Romano con la aldea gala, ¿no? Pues empiezan a aparecer pequeños núcleos en departamentos de negocio donde ponen sus propios consultores de etiqueta BI, sus propios analistas y empiezan a fabricarse ellos los datos. Lógicamente es una necesidad que tiene que existir y como veremos más adelante, en cierto modo la defiendo. Pero tiene que haber un gobierno porque si no se produce la paradoja que hemos visto antes, como una única pregunta puede tener diferentes respuestas, ¿vale? Si nos vamos un poquito a cómo ha sido una evolución más o menos tradicional de muchas compañías, lógicamente aquí podemos poner excepciones de aquellas compañías que tienen un grado de madurez más alto, que llevan más tiempo luchando, años montando sistemas, pero tradicionalmente uno al final tiene una serie de fuentes de información, las fuentes primarias, los transaccionales de siempre, y empiezan los primeros intentos de obtener información. Entonces, coge un equipo, genera una extracción de un fichero que mezcla con otro, lo pasa a un Excel, entonces con ese ya hago el informe. Y después eso empieza a crecer y el Excel se lo pasa a otro que lo cruza con no sé qué información y ya saco el número de clientes, los prospects que puedo tener, etcétera, etcétera. Esto va creciendo y al final nos encontramos con organizaciones que hay decenas y a veces bastantes más de extractores que no están controlados, no están gobernados y que están alimentando normalmente hojas Excel y las hojas Excel se traducen en nuestra Biblia, nuestra guía para tomar decisiones. ¿Vale? En definitiva, estos son los primeros pasos para intentar llegar a ese mundo de tomar decisiones, pero sin tener un gobierno. Yo esto siempre lo he calificado como la pesadilla. Los que hayan visto ponencias mías de antaño, este problema sigue estando ahí, ¿vale? La única diferencia es que ahora los departamentos, con esas soluciones que tienen, logran saber qué es lo que y cómo lo quieren ver, lo cual hay que aprovecharlo porque es un factor importante que hace años no teníamos y nos puede ayudar para hacer un buen sistema. La verdad es que el reto no ha cambiado. El reto sigue siendo un poco el mismo. Tenemos que identificar cuáles son las fuentes de información, hablar claramente, entender cuál es la necesidad de negocio, qué quieren ver, cómo lo quieren ver, qué problemáticas hay en la historia, en la evolución de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final uno diseña un modelo y pues tienes que coger los datos originales, extraerlos, elaborar ciertos giros, homogenizaciones, limpiar, depurar, para al final cargar un almacenamiento para ser explotado. O sea, en ese sentido, el reto como núcleo principal para una explotación inteligente de los datos y el concepto de data warehouse, aunque cayó en desuso hace ya algunas décadas, ¿vale? Pues sigue estando vigente. Ahora ponemos diferentes etiquetas bajo diferentes paraguas, pero la necesidad del dato sigue estando ahí. Donde sí tenemos cambios es que ahora los clientes en general, para los que estén vendiendo productos, son más exigentes. Los datos se producen con mayor velocidad, con mayor frecuencia. Entonces, bueno, eso tiene impacto para nosotros. Aparecen nuevos paradigmas de computación, todo el tema del mundo cloud, de las clusterizaciones, del Big Data, etcétera, etcétera. Mayor riqueza en los datos. Antes teníamos los datos puramente que nosotros gestionamos. Hoy en día tenemos cientos, miles de datos. Podemos escuchar a nuestros clientes, podemos analizar qué opinan en las redes sociales, podemos lanzar un producto a través de una red social y estar capturando cuál es la opinión del público sobre el producto que estamos haciendo. Tenemos todo un mundo de información procedente de sensores de fugas de agua, de gas, de consumos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también tenemos ahora herramientas de esas autosuficientes, y lo pongo entrecomillado porque no todas las herramientas que dicen que son autoservicio, lo son porque hay que tener ciertos conocimientos, normalmente bastante light, pero hay que tener cierto conocimiento del modelo e interpretarlo, ¿vale? Tenemos nuevas necesidades, nuevos tipos de base de datos, porque hay nuevos tipos de datos. Tenemos base de datos no SQL, tenemos grafos, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que tenemos ahora, y hay que aprovechar, y hablaremos, es sobre las capacidades de cómputo. Ahora podemos hacer cosas que hace 20 años simplemente era imposible. Entonces, no es que ahora lo hagamos más o mejor, es que ahora tenemos las capacidades. Hemos hablado de casos de uso, hemos hablado de casos de análisis de los datos.
los análisis de los datos, algoritmos, todas las fórmulas matemáticas llevan de toda la vida. La diferencia es que ahora tenemos máquinas con capacidades y software que nos lo permiten, ¿vale? Después, como digo aquí, el descubrimiento del data mining, ¿vale? El data mining, pues desde que yo empecé en esta casa en el 94 siempre existía. Lo que pasa es que las herramientas que había, tela marinera, y la capacidad que tenemos era muy, muy limitada. Pero ahora todo ha cogido un especial empuje, aprovechando todos esos algoritmos, métodos y formas aplicados ya a temas muy concretos, como digo yo, cariñosamente enmascarado bajo el tema de inteligencia artificial o machine learning. Por debajo siguen siendo los algoritmos que ya conocíamos, pero con unos fines y unos casos de uso mucho más concretos. Todo eso está posibilitando de alguna forma que el dato vuelva a coger relevancia y la calidad del dato y el procesamiento del dato también. Y como han dicho todos mis anteriores colegas, pues temas de gobierno, temas de metadata, etcétera, etcétera. Si nos vamos a los modelos específicos de siempre, pues hasta la fecha siempre hemos hablado de los modelos, el mundo transaccional, el OLTP, Online Transaction Process, y después el mundo Lab, que era el mundo dedicado al análisis. Básicamente siempre nos hemos movido en montar este tipo de sistemas bajo estructuras relacionales o estructuras multidimensionales, esas lo que yo cariñosamente llamo cajas negras, pues la MDP de SAS, Hyperion, etcétera, etcétera. Un montón de soluciones en el mercado que lo que hacían es prefabricar y precocinar todos los cruces posibles de información para que eso fuera como un tiro, ¿vale? Si nos centramos en el mundo Rollup, pues normalmente siempre escuchamos lo mismo, los modelos de estrella, un modelo de constelación, que es un conjunto de estrellas, los modelos Snowflake, y bueno, intento aquí poner una representación visual para que lo entendamos. Y en el mundo MOLAP, pues de alguna manera es algo parecido a una estrella, pero bajo un almacenamiento multidimensional propietario, ¿no? Y después combinaciones que vamos a intentar de alguna manera ver si están bien o mal entendidas, ¿no? Porque no siempre lo que ponemos es lo mismo, ¿no? La verdad que yo siempre he observado en todas las compañías cómo el mayor fracaso de sistemas de BI viene por la falta de pericia que se tiene en el diseño y construcción de este tipo de modelos. Ha habido herramientas donde tradicionalmente forzamos a seguir modelos y en aquellos tiempos pues nos preocupamos en aprender mucho a modelizar, y ahora está más las herramientas un poco otro servicio que te proponen el que no necesitas conocer el modelo, que ellos te hacen modelos asociativos. Obviamente eso es una solución magistral y muy válida, pero para temas muy conmedidos, para soluciones muy departamentales. No me imagino alguno de los sistemas que yo he diseñado, como una empresa muy gorda retail aquí en España, que lleva con el data warehouse que diseñé pues más de 10 años, intentando tener una especie de cruce brutal o un modelo él solo capaz de ver todas las combinaciones posibles cuando hay más de 300 entidades, ¿no? Entonces, en general, ese desconocimiento por el uso de nuevas herramientas mucho más departamentales creo que nos ha quitado un poco de en medio el arte o el juego que había asociado al tema de los datos. Si nosotros vemos desde arriba a la izquierda hacia abajo, pues al final normalmente estamos hablando de lo mismo, simplemente es un poco la forma de cómo estructurarlo. Podemos tener arriba desde modelos Snowflake, y si nos cogemos una tabla de hechos con las dimensiones que la pueden afectar, esa la aislamos y empezamos a hacer desnormalizaciones y empezamos las dimensiones a comprimirlas, llega un momento que llegamos al concepto de estrella. Y en un momento dado, si esa estrella la volvemos a apretar, imaginaros conceptualmente la apretamos, pues llegamos al famoso tablón, que normalmente es el que fabricamos o facilitamos a los equipos de Data Science, ¿vale? Entonces, no hay que tener miedo, hay que buscar cuál es el equilibrio justo. Para mí la importancia del modelo de datos en sí mismo es que el modelo pueda aportar información. Si yo tengo un tablón, pues el tablón realmente de forma directa no me dice la relación que existe entre los datos, quiénes son padres, quiénes son hijos, qué jerarquías tienen. Cuando me voy a un escalafón un poco más arriba, y ahora estoy recorriendo de abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda, si me voy al modelo estrella, pues ahí por lo menos ya tengo conceptualmente diferentes visiones de negocio que cruzan con algo que quiero analizar, ¿vale? Pero dentro de una visión de negocio tampoco tengo la relación. La relación la puedo conocer cuando hablo de visiones muy clásicas.
el tiempo. Pues si veo año, mes, día, semestre, trimestre, sé las relaciones que hay. Pero si te empiezo a hablar de grupo distribuidor, sociedad, canal, tipo de canal, punto de venta, etcétera, etcétera, pues y lo ves todo en una sola tabla, ya la relación padres e hijos y quién es padre, qué de qué es difícil. Para eso esas herramientas asociativas que comentamos antes, pues de alguna manera no es que te faciliten el modelo, pero sí te dan la capacidad de navegar perfectamente por él de forma transparente, ¿no? Si a cada una de esas dimensiones empezamos ahora a, entre comillas, normalizar y empezar a sacar sus entidades, su relación, etcétera, etcétera, empezamos a definir ya jerarquías. Entonces, no hay que tener miedo ir de un punto a otro, ¿vale? Siguiendo este símil, cuando nosotros hablamos siempre históricamente del mundo de Data Warehouse, siempre decíamos que tenía que cumplir pues, 4 características básicas, ¿no? Que el dato fuera no volátil. Aquí hablamos de que en un sistema transaccional pues siempre existen las altas, baja, modificación, consulta y siempre atrás un registro, está todo el día cambiándolo. Sin embargo, el mundo de Data Warehouse, en el mundo analítico, básicamente existen dos procesos, dos formas de hacer la información. Uno es el cargar todos los datos, hacer el insert de los datos, y otro es el select, el consultar. ¿Existe el UDAT, el DLT? Hombre, existe porque la realidad es tozuda y porque a veces hay errores y porque a veces hay cambios, pero conceptualmente no es un sistema preparado para la transacción, sino para analítica y son procesos que no tienen por qué existir, ¿vale? El tema de que esté integrado, pues cuando tenemos un único sistema, pues a lo mejor puede que tenga menos potencia o menos necesidad, pero cuando tenemos 4 o 5 sistemas, que en uno tenemos hombre y mujer, en otro femenino o masculino, en otro 0 y 1, en otro H o V, etcétera, etcétera, el intentar homogeneizar los datos para tener una única unidad de medida, unificación de monedas, unificación de medidas, de centímetros, de kilómetros, de importes, etcétera, etcétera, esa integración de muchos sistemas es una pieza fundamental para que cuando podamos analizar tengamos todo con un criterio lógico. Lo orientado al tema, que va muy asociado a lo que ahora a lo mejor más llamamos caso de uso, el coger y analizar toda la problemática relacionada con financiero, toda la problemática relacionada con el equipo comercial, y estudias, analizas, modelizas y entonces ya vas creando por diferentes oleadas, diferentes iteraciones, de una forma lo más allá y posible dentro del ámbito de la modelización, cómo vas abordando un gran proyecto, ¿vale? Y después el tema de variante del tiempo. Realmente un sistema de información se debe construir para tener una amplia historia de la información, que es todo lo contrario a lo que hacemos en modo transaccional. Pues viendo un poco estas 4 características, pues he intentado hacer una clasificación de qué considero que es más corporativo, ¿vale? Aquí no hay soluciones buenas o malas, punto 1, porque todas se pueden combinar. Simplemente hay algunas soluciones que son más empresariales, más profesionales y otras que son más departamentales. Entonces, cuando hablamos de bases de datos multidimensionales propietarias, hombre, pues por concepto tiene unos límites en volumen, en tamaño, en número de dimensiones, tiene una dificultad de refrescar la información en proceso nocturno, porque suele costar hacerlas. ¿A cambio de qué? A cambio de que vayan como un tiro y sean muy rápidas, ¿no? Cuando en lugar de tener, tenemos 5 o 6 cubos, bases de datos multidimensionales separadas, pues tienen también las ventajas, como decíamos antes, pero el problema que van teniendo es que tienen cierto modo de integración. El concepto cliente lo tienes en una esta base multidimensional y en otro tienes también el concepto de cliente y en otra también el concepto de cliente, pero una son los clientes activos, otros son los clientes, los prospects, los otros son, es decir, al final puedes llegar a perder la visión íntegra porque lo tienes en diferentes formatos y siglos. Si hablamos de su símil en el mundo relacional, estamos hablando de estrellas. Las estrellas entre sí suelen ser inconexas, aunque a veces, afortunadamente, como está puesto más abajo, aprovechamos y tenemos dimensiones que son comunes a diferentes estrellas, pero también van ese formato de dato independiente. Entonces, bajo ese tipo de premisas, en mi opinión, para una gran corporación, esto no es lo más recomendable porque nos produce muchas duplicidades, mucho almacenamiento extra y la dificultad de ofrecer la información de la forma tan dinámica como nos gustaría, ¿vale? Lo cual no quita que sean interesantes. Si nos centramos en más o menos las típicas visiones que siempre hemos oído desde mis orígenes en el mundo de BI, pues hay diferentes filosofías. Algunos recordaréis o son el nombre de Kimball, otro Bill Inmon, y hablan de cosas similares pero tienen enfoques diferentes.
Hay algunos que dicen, no, si yo cojo y me creo ocho cubos, conceptualmente todos esos cubos es el data warehouse de mi compañía. Sí, conceptualmente sí. Si me voy al mundo relacional y esos cubos los estoy convirtiendo en estrellas y tengo 23 estrellas, pues al final tengo el data warehouse de mi compañía. A mí no existe gran diferencia, bajo mi opinión, entre el concepto de pesadilla informacional que comentamos inicialmente con una pesadilla, en lugar de operacional, informacional. ¿Cuántas estrellas vamos a tener que tener? ¿Cuántos cubos? Yo conozco una gran empresa de telecomunicaciones que me pidió ayuda porque empezó montando un datamar, que al final era un cubito, otro datamar, el tercer datamar, y cuando se quiso dar cuenta tenía 214. Entonces, ahí volvemos al principio. No ha fallado el que quieren, sino el cómo lo han aplicado. Entonces, hay nuevas, no nuevas porque llevan mucho tiempo, otras formas de hacerlo, que es intentar que el modelo realmente sea único. Una cosa es que yo tenga un modelo único y otra cosa es cómo ofrezca ese modelo a su consumo, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, totalmente a la derecha, con independencia de que físicamente crear o no crear esos cubos que estáis viendo en el modelo OLAP, el H es de híbrido, ¿vale? Conceptualmente es que tengo un único modelo y puedo coger subconjuntos de información para cubrir necesidades más departamentales o más específicas, ¿vale? Estos cubos pueden ser físicos, pueden ser bases multidimensionales, pueden ser soluciones virtuales, pueden ser muchas cosas, pero hay un punto bueno aquí, que es que los datos están sincronizados, que hay un único punto, entre comillas, de la verdad, ¿vale? Entonces, yo creo que muchas veces, antes de abordar proyectos, tenemos un poco que pensar y reflexionar cómo nos vamos a integrar y cómo va a ir creciendo esto para que al final sea controlado, ¿vale? No hay, obviamente, que recordar los problemas asociados al gobierno, a los metadata, etcétera, etcétera, que hay por aquí detrás. Estamos centrándonos exclusivamente en puntos de modelo de datos. Y también hago especial hincapié aquí en la preocupación de que el modelo de datos cumpla todas las expectativas posibles del usuario final. Sabemos que muchas herramientas son capaces de un mal modelo hacerlo hasta bueno. Lo que pasa es que eso es un camino que a medio y largo plazo se nos va a ir cayendo porque los modelos se van degradando, cada vez hay más volumen de información, cada vez estás pidiendo más requerimiento a la herramienta, mayores consumos y en un momento que eso puede llegar a perjudicar. Y además tiene dos matices. Para mí lo bueno y lo potente es que la inteligencia esté dentro del modelo y la herramienta, con independencia que pueda aprovechar toda su capacidad, sea, no voy a decir un mero pintógrafo, pero casi, la inteligencia en los datos. Si yo cojo un tablón o una estructura no especialmente diseñada, bien diseñada, y la voy solucionando vía herramienta, bien, posiblemente el usuario a corto plazo no se va a dar cuenta, a medio y largo vamos a tener problemas, pero lo que hay una cosa clara es que sí genera un problema para los equipos que tienen que mantener ese tipo de sistemas, porque toda la supuesta inteligencia se ha quedado en manos de esa herramienta. Si mañana queremos cambiar de herramienta o no, tenemos ya una alta dependencia y no tenemos cómo rehacer el camino. Entonces, el poner en el centro del eje una base de datos bien diseñada, bien modelizada, para mí es una apuesta importante para un buen despliegue del mundo de Business Intelligence en general y lo que conlleva alrededor, como veremos. Al final tenemos que considerar que esto es todo un camino. Empezamos con empresas que apenas tienen nada, que tienen datos en crudo, los transaccionales, empiezan a hacer sus primeros informes estáticos que en buena medida les lo tienen que dar ya las herramientas transaccionales, pero muchas veces no y terminan en el mundo de BI, que por eso lamentablemente muchas veces el mundo BI nace con la necesidad de hacer informes y no análisis, que es su enfoque original. A partir empezamos a hacer informes dinámicos, informes ad hoc, ponemos alertas proactivas, etcétera, etcétera. Todos esos 4 escalafones que he pintado aquí, pues entran dentro del mundo más tradicional de lo que siempre hemos hablado de Business Intelligence, ¿vale? Que es un poco de la toma de decisiones un poco reactiva, a toro pasado, ¿vale? Pero a partir de ahí empieza una franja que es la que está siendo la sexy en estos últimos años, que es el mundo más asociado al Bad Analytics, ¿vale? Donde realmente tenemos análisis estadísticos, tenemos forecasting predictivos, tenemos todo tipo de optimizaciones, etcétera, etcétera, donde podemos formular y hacernos otro tipo de preguntas.
¿Es necesario para hacer el mundo de Advanced Analytics, es necesario tener solución a la parte de abajo? No, no. De hecho, muchas empresas no lo tienen solucionado posiblemente o no de la forma más adecuada, ¿vale? Pero no cabe duda de que sería importante, ¿vale? Desde el mundo de BI siempre nos hemos quejado mucho de cómo romper y hemos hecho propuestas de cómo romper los hilos de información a nivel de negocio y de que el dato es mío y solo mío y yo no lo comparto y de que yo me echo mi pequeña base de datos y decido lo que quiero y no quiero hacer y que ese dato tiene que ser de la organización, tiene que ser compartido. Y sin embargo, cuando llegamos al equipo, ahí también tenemos una reflexión para madurar todos al equipo, sí hacemos una barrera en muchas organizaciones de cuál es el equipo de BI y el equipo de Data Analytics. Yo creo que aquellas empresas que están siendo más maduras, más punteras y están formulándose que es el equipo del dato. Y el equipo de dato estarán conviviendo ambos equipos porque se van a enriquecer unos con otros. De poco me sirve hacer un modelo de simulación de pricing si los datos que he extraído no tengo claro exactamente si han pasado los certificados de calidad y es el extractor realmente bueno y válido porque me ha llegado una hoja, es el que me ha creado cualquiera. Entonces, es posible que si no disponemos de unos datos correctos, tengamos problemas en los resultados que estamos ofreciendo. ¿Vale? Entonces, la cohesión, el romper los hilos también a nivel de equipo de trabajo es importante. ¿Vale? Con toda esta problemática y con todo este tipo de datos que aparecen ahora, yo creo que el Data Warehouse, aunque la palabra esté un poco en desuso, lejos de hundirse, está cogiendo mayor potencial. ¿Vale? Lo que pasa es que cambia las formas de hacerlo. Porque aparecen nuevos paradigmas que nos están aportando soluciones que para mí son complementarias. No es que esto ya no vale porque aparecen nuevas cosas. O sea, no puedes pretender montarte una solución tradicional del BI en cualquier plataforma o cualquier circunstancia. En estos momentos, esos equipos de data tienen que ser capaces de diseñar una plataforma informacional. ¿Vale? Una plataforma informacional de Data Intelligence, donde realmente esta plataforma, si nos vamos un poco a la izquierda, tiene diferentes fuentes de información. Tiene unas fuentes de información bastante más tradicionales, que posiblemente van en un ambiente mucho más batch, pero también hoy en día tenemos información que corre muy rápido y que hay que capturar en real time, poniendo un Kafka, tratamiento streaming, etcétera, etcétera. Sin embargo, si vamos avanzando hacia la derecha, hemos visto que el dato nace a diferentes velocidades, que tiene que tener diferente tratamiento, pero posiblemente tiene que almacenar diferentes sistemas. Yo puedo tener una capa, un entorno de un business in day más tradicional, para que nos entendamos, donde toda la información me entra en una escenaria y a partir de ahí empiezo a cocinar, a depurar, a limpiar, a entregar la información hasta que almacene un data warehouse y después empiezo a explotarlo. Pero, sin embargo, el dato que es mucho más caliente, más real time, pues entra más en un concepto más de las soluciones tipo Data Lake con las capacidades del ámbito del Big Data, donde en todo momento, con su metadata, la calidad, su catálogo, etcétera, etcétera, estamos manipulando en tiempo real el dato para tomar una decisión. Cuando te llama un cliente para pedirte un seguro, por ejemplo, el poder analizar los datos sobre ese cliente, el número de siniestros que ha dado, calcular el valor del cliente, etcétera, etcétera, te puede permitir clasificarlo dentro de un clúster diferente y darle mayor o menor peso o mejor o peor tarifa a un cliente. Eso tienes que hacer en tiempo real, ¿vale? Y lo que está muy claro que como plataforma el dato tiene que tener las diferentes velocidades, aquí 2 velocidades, como estamos viendo, y esa información tiene que ser compartida. El resultado de una clusterización, de una segmentación, de un scoring de un cliente, ¿por qué no va a alimentar un data warehouse? Por supuesto, si cada X tiempo estamos reclasificando a nuestros clientes, esta información debe de subir al data warehouse. Al igual que el data warehouse puede ofrecer información para enriquecer las analíticas de los modelos predictivos o otro tipo de casos de uso que estén implementando en la parte más del data lake. Porque el data warehouse siempre decimos que es agregado. Bueno, es agregado hasta donde queramos que lo sea, pero podemos, en cualquier caso, sigue habiendo mucha información rica para suministrar a un data lake para analizar informaciones. Los objetivos de cada uno de los dos entornos dentro de esa misma plataforma pues son objetivos un poco diferentes. En la parte más de entorno tradicional de Business Intelligence estamos pensando en el típico reporte estático, dinámico, los informes, los drill down, las alertas proactivas,
analizar un poco el customer journey, el del cliente, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la parte de abajo pues estamos habilitando más casos de uso, más un ambiente de investigación, uso de sandbox para investigar, para probar, para verificar hipótesis, y en función de que esa hipótesis se convierta en algo de interés para la compañía, pues ya se podrá mecanizar, industrializar y podrá nutrir de información cruzada y complementaria al Data Warehouse. Todo esto, obviamente, hay un factor clave que yo creo que en las sesiones de hoy todo el equipo que ha participado y los expertos de Dama lo han dicho: gobierno, gobierno, gobierno y gobierno. ¿Vale? Y ahora tendremos a continuación las dinámicas. Si alguien quiere entrar a profundizar en algún tema específico más de modelo, a vuestra disposición. Y nada, si tienes alguna pregunta. Sí, Chema, hay un par de preguntas. La única cosa que yo la reconduciría al final, en el sentido, todo esto yo luego te lo voy a pasar las preguntas, vas a contestarla por texto, así puedes escribir más, y luego lo publicaremos en el grupo LinkedIn de los asistentes de Data Management.